Bueno, esta historia nos sitúa en el imperio de Cat Varna. En sí, todo comienza cuando Solork, quien es nuestro protagonista, y Yatori y su amiga se dirigen al puerto para abordar el barco que los llevará a la academia militar, ya que ellos quieren dar el examen para ingresar. Y en sí su plan es simple. Nuestro protagonista se encargará de quitar cualquier obstáculo que se ponga enfrente de su amiga para que ella pueda aprobar la prueba fácilmente. Y si el protagonista cumple su promesa, ella le dará trabajo como bibliotecario. Por lo que ya estando en el barco, los jóvenes conocen a Haro, una joven que tiene un espíritu de agua como aliado. A lo que ella le pregunta a nuestro joven a qué familia pertenece. A lo que él por su lado le responde que no es un noble, sino que es un huérfano que quiere aprovechar la oportunidad para coquetear con chicas lindas. Pero bueno, además de que el protagonista se hace el galán, conocemos a otros dos jóvenes. Matthew, quien tiene un espíritu de viento, y Remien, quien posee un espíritu de agua. Ya más tarde, el grupo participa en un juego de ajedrez militar, pero en eso son interrumpidos por una tormenta tan intensa que se ven obligados a salir del barco usando los botes salvavidas. Pero en eso, una niña llamada Yamila se cae fuera de la nave principal. Obviamente que de inmediato el protagonista se lanza al mar para rescatarla, y por suerte todo sale perfecto. Entonces cuando las cosas se calman, se revela que aquella jovencita es la tercera princesa del imperio Cat Varna. Y ya pasado un tiempo, vemos que los personajes se resguardan en una isla, aunque luego se enteran que estaban equivocados. En realidad se hallan en la República de Kyoka, que sería el territorio enemigo. En sí, todos se ponen a pensar en una forma de llegar a Cat Varna, sin que los soldados rivales los encuentren. Y peor aún, que capturen a la princesa. Ya esa misma noche, mientras la princesa intentaba hacer del baño en la jungla, los soldados enemigos aparecen. Y justo ella, cuando se iba a entregar, el protagonista entra en escena y logra distraer a todos los reclutas de Kyoka. Y luego de confirmar que tan solo eran 3 soldados, el grupo de nuestro joven los termina eliminando a él mismo. Al otro día, Zorlok tiene la idea de usar el dirigible de aquellos reclutas para escapar. En sí, nuestro joven se disfraza de soldado y se reúne con el comandante que vigila la frontera. Y sabiendo que los dirigibles son muy costosos, el protagonista inventa que se tomó como prisionero a unos inmigrantes, pero que uno se le escapó y robó el dirigible, alegando que lo devolverá si dejan en paz a su familia. Por su lado, el comandante se la come doblada y da la orden que le permitan el paso a la supuesta familia, la cual en este caso, como bien sabemos, es el escuadrón del protagonista. Es así que nuestros héroes cruzan la frontera y unas horas después llegan al castillo de la princesa de la nación de Cat Varna. Así que debido a su buena acción, los personajes son tratados como nobles y se quedan un mes viviendo en un hotel lujoso. Pero una mañana, Solork se entera que una región del imperio fue conquistada por la República de Kyoka, suceso que nuestro héroe había advertido hace tiempo, pero que en sí nadie lo había escuchado. Entonces ese mismo día, el grupo principal tiene una audiencia con el emperador, a lo que durante la junta, el soberano les concede a los 5 el título de caballeros imperiales, como recompensa por haber salvado a la princesa. Y ya luego de la audiencia, Yamila comenta que descubrió la verdadera identidad del protagonista. Al parecer, Solork es hijo de un famoso guerrero, llamado Sancrei, el cual murió defendiendo al imperio. Además, la soberana menciona que la madre del protagonista era miembro del harem del rey. Pero bueno, al escuchar esto, obviamente que nuestro joven se enfada y termina la conversación. Unos días después, la pelirroja del protagonista comienza a asistir a la academia militar, esa que te mencioné al principio. Y no solo ellos, sino que también la princesa. En eso, un grupo de estudiantes intenta asustar a Solork con un sin pies. Pero lejos de asustarse, el protagonista le corta la cabeza al bicho y se lo termina comiendo. Y no contento con lo anterior, da un consejo de supervivencia a los jóvenes. Les menciona que para comer sin pies, primero deben cortarle la cabeza, ya que la misma contiene veneno. Y bueno, de que esta manera los muchachos, estando confundidos y enojados, terminan dejando en paz a Zorlork. Por lo que ya estando en clases, vemos que nuestro joven se la pasa holgazaneando. Y cuando el profesor le hace una pregunta, el protagonista le responde correctamente. Y además hace una observación muy acertada sobre el tema de estudio, a lo que todos le aplauden. Y vemos que la princesa se queda intrigada por las capacidades del prota. Y cambiando de escena esa misma tarde, vemos que Remien es acosado por el grupo de bravucones. Y para colmo, uno de los abusones es su hermano mayor, llamado Sahira. Pero bueno, por suerte la pelirroja del protagonista logran intervenir, aunque quien les da una paliza a todos es Yatori. Y ahora damos un salto en el tiempo. Desde aquello ya pasaron 3 meses, y debido al buen desempeño de Yatori, Remien y Solork, son nombrados generales de sus propios pelotones. Aunque hay un problema, y lo jodido acá es que en el escuadrón del protagonista se encuentra Mit Khalif, quien es la hija de una de las amantes del protagonista. Entonces cuando todos los soldados se enteran que Solork durmió con una mujer casada, comienzan a cuestionarse su autoridad, y deciden escuchar a Mit Khalif. Así que con la intención de solucionar aquel problema, nuestro joven hace un trato con la muchacha, y sabiendo que ella no se cree capaz de ganar el juego de guerra que se realizará pronto, le ofrece comandar el escuadrón en dicha competición. Y en sí, si él logra ganarlo, ella deberá ceder el puesto de general. Y si pasa el caso contrario, él se va a encargar de las cuestiones burocráticas por ella. A lo que vemos que Mit Khalif termina aceptando el trato. Y en sí, el día prometido llega, y nuestro joven participa en aquel simulacro de guerra. Y vemos que su contrincante es Surija, quien le agarró maña desde aquel encontronazo. Así que sabiendo que su oponente tiene previo conocimiento del campo de batalla, nuestro joven fuerza al ejército rival a moverse a una zona neutral. Todo con el objetivo de igualar las tornas. En sí, el plan del protagonista sale 10 puntos y logran ponerse ventaja.
Sin embargo, Solork le ordena retirarse al ver que la pelirroja, la cual por cierto está en el equipo rival, está solventando las dificultades de su oponente. Entonces, enojada por perder la primera batalla, Sugira ordena a su ejército comenzar una maniobra para contraatacar. Pero para su mala suerte, Solork se la adelanta. Y cuando ambos bandos se vuelven a encontrar, Sugira es derribado por su hermano Remien. Y al final nuestro muchacho consigue ganar el juego. Y por otro lado, la princesa Yamila es secuestrada por uno de sus guardaespaldas, el cual por cierto se llama Jason. Aunque para su buena fortuna, Yatori y Solork se enteran de esto. Y a los pocos minutos consiguen rodear a todos los malandrines. Entonces cuando la princesa es puesta a salvo, Jason explica por qué lo hizo. Y se ve que al parecer, ellos antes pertenecían al escuadrón de Rikan, un soldado increíble que murió para cubrirle el culo al imperio. Es por eso que Jason y sus hombres quieren asesinar a la princesa a modo de venganza. Pero bueno, al final vemos que Grandurón recibe un tiro en la sien. Y la pelirroja aprovecha el momento para ejecutar a todos los malandros. A lo que ya luego de aquella batalla, Yatori se pone a reflexionar sobre muchas cosas. Y debido a eso recuerda el pasado. En específico el momento en que conoció a Solork. Al parecer la pelirroja cuando era pequeña se fue a estudiar y entrenar con el padre del protagonista. Por lo que estando ahí, la muchacha conoció a nuestro joven. Y disfrutó de su compañía durante mucho tiempo. Estudiando, haciendo travesuras y hasta jugando al shogi. Prácticamente se volvieron hermanos, tanto así que se bañaban juntos. Pero en un día de esos, los dos pequeños fueron emboscados por unos lobos, y debido a eso quedaron encerrados en una cabaña de madera, donde permanecieron varias noches, hasta que luego de mucho intentarlo, los animales entraron a la cabaña, dispuestos a devorar a los dos pequeños. Pero en ese momento crítico, Solork convence a Yatori de trabajar juntos, para así vencer a la manada de lobos, a lo que la pequeña, quien estaba en shock por el miedo, termina reaccionando, y los dos amigos se ponen en marcha para vencerlos. Primero salen de la cabaña, luego tiran fuego adentro, y cuando los lobos intentaban salir, ambos los terminan eliminando usando unas herramientas que encontraban por ahí. Sin embargo, aún quedan dos sobrevivientes. Es así que las fieras atacan a nuestros jóvenes, y la batalla es muy complicada. Pero por suerte la pareja de lobos decide retirarse, al ver que su cría está muy cerca, por lo que de esa forma nuestros dos protagonistas lograron zafar de la situación. Pero ya regresando al presente, vemos que el escuadrón del protagonista debe ir a una región montañosa, en específico a la aldea Sinax. Luego de un largo viaje, llegan al cuartel militar, que se encontraba por ahí. Y luego de un banquete, Yatori se enfrenta con un grandulón, que posee el título de mejor soldado. Aunque como te podrás imaginar, la pelirroja lo vence sin problemas. Ya al día siguiente nuestro joven se escapa al escuadrón, para ir a vagar por todo el cuartel, porque como bien dije es un perezoso. Aunque en eso se topa con un comandante que estaba robando unos libros muy caros para venderlos. A lo que una chica llamada Kana intenta detenerlo, pero el comandante no le hace caso. Es ahí que Solork usa su ingenio y consigue espantar al oficial utilizando una araña. Pero bueno, pasado el problema, nuestro protagonista se pone a conversar con Kana, donde durante la charla el prota se da cuenta que a la muchacha le interesa la ciencia al igual que a él. Y justo cuando la conversación se ponía interesante, uno de los superiores de Solork aparece y lo termina llevando a un calabozo. Pero tranca palanca, porque nuestro joven consigue escapar y en una de las celdas encuentra algo muy misterioso. Al parecer, un comandante llamado Igor encerró un montón de espíritus en el calabozo para mantener a raya a los Sinax. Algo que según el protagonista está muy mal, ya que vulnera los derechos de aquellas personas. O bueno, algo así. Ya el otro día nuestro joven llega a la aldea de los Sinax. Estando ahí, se encuentra con Kana. Ambos se reúnen y hablan sobre cuestiones teológicas. Durante la charla, la muchacha pone en duda la existencia de Dios, pero principalmente el dogma imperante que los rodea, a lo que el protagonista se entusiasma mucho, ya que la jovencita llegó a dicha conclusión por sus propios medios, y ese es el primer paso para ser un científico, aunque vemos que al buen momento es interrumpido por el sonido de un disparo, y resulta que varios generales han sido asesinados por un grupo de guerreros, perteneciente a los Sinax. De inmediato, Yatori dirige un escuadrón para acabar con todos los asesinos, y en eso la pelirroja se topa con la líder de los Sinax, una mujer llamada Daru, a lo que esta joven menciona que hicieron lo que hicieron porque los soldados capturaron a sus espíritus, y hasta que no los liberen, el conflicto no acabará. Y ya el otro día, el comandante Igor ordena movilizar a las tropas para acabar con todos los Sinax. Y se ve que todo parecía decir que Igor secuestra a los espíritus para justificar una gran masacre. Así que desde el comienzo del conflicto pasaron varios días y el ejército está perdiendo. Entonces, debido a la falta de personal, Solork y Yatori, quienes aún son soldados de reserva, son puestos en primera fila y les ordenan comandar un ataque. Entonces esa misma noche, los jóvenes se reúnen con sus soldados y parten rumbo a la batalla. Y a los pocos segundos se encuentran con algunos reclutas de Sinax. Y como te podrás imaginar, Solork y Yatori usan su talento para comandar y exterminar a todos sus contrincantes. Sin embargo, todo lo anterior era un plan. Mientras los mejores soldados estaban afuera, los guerreros Sinax invadieron la fortaleza principal del imperio. Y en sí, al día siguiente, un soldado de la fortaleza se reúne con Solork y le cuenta lo que pasó. Así que de inmediato, el pelotón del protagonista se pone en marcha para recuperar la base principal, o cuanto menos, evitar que sus aliados sigan muriendo. Y en el camino nuestro joven menciona que los Sinax tienen ventaja en este terreno, ya que están acostumbrados a la altura de las montañas. Entonces con esto en mente, nuestro joven ordena esperar 2 días para llegar a la fortaleza. Esto con el objetivo de que sus soldados puedan aclimatarse al ambiente, y la batalla que los espera sea más sencilla. Y vemos que luego de 2 noches, Solork y compañía llegan a la base principal, y la encuentran completamente destruida. Todos los soldados fueron asesinados, entre ellos Kana.
Y en ese momento, el protagonista siente un amargo sabor de boca al ver dicha secuencia, ya que si no hubiera tomado la decisión de esperar 2 días, habría llegado antes. Y por otro lado, el ejército imperial quema las casas de los aldeanos, pero no los matan. En eso, Mid-Caliph menciona que lo que están haciendo es horrible, pero por su lado Solork le responde que hubiera sido peor asesinarlos como Igor había ordenado en primer lugar. Y así vemos que el conflicto está entrando en su etapa final. Así que sabiendo eso, el comandante Igor organizó a sus soldados para atacar al día siguiente. Así que después de una noche, el ejército avanza a través de un estrecho cañón. Pero repentinamente los Synax, comandados por Daru, los emboscan. Y durante el enfrentamiento, Yatori y Daru tienen un combate, el cual la pelea roja termina ganando cuando asesina al espíritu aliado de su rival. Pero en eso, unos sujetos encapuchados aparecen y asesinan a un grandulón, uno de los mejores soldados que el escuadrón de Yatori tenía. Así que gracias a eso, Daru aprovecha la oportunidad y termina escapando. Y vemos que los encapuchados hacen lo mismo. Ya esa misma noche, los soldados imperiales atacan una aldea de los Synax. Por su parte, el pelotón de protagonista llega justo a tiempo para evitar que los reclutas asesinen a las personas del lugar. Y todo lo anterior parecía indicar que mientras la guerra se llevaba a cabo, Igor organizó un grupo especial de soldados para que exterminen a todos los aldeanos de Synax. Así que al día siguiente, los protagonistas se enteran que la guerra ya terminó, ya que sus rivales no tienen forma de reagruparse y seguir luchando. Entonces, cuando la batalla termina, Igor se entera que el ejército de Alderamin, o sea, un país rival, está cruzando la frontera dispuesto a conquistar la zona. Por su lado, el mensajero de aquel ejército le informa a Igor que ya saben que él capturó un montón de espíritus, y como ese hecho es considerado una blasfemia hacia Dios, Kyoka envió al ejército de Alderamin a conquistar la región. Y vemos que en ese momento Igor se hace caca encima y le pide a nuestro joven que se haga cargo. Debido a esto, por su propia cuenta, el protagonista se percata que Kyoka incitó a los Synax a rebelarse, todo con el objetivo de debilitar a ambos ejércitos y luego atacar. De hecho, aquellos encapuchados que vimos antes eran los soldados de Kyoka. Entonces, con lo anterior en mente, Solork se reúne con Daru, o sea, la líder de los Synax, para así contarle todo. A lo que luego de eso se disculpa por lo sucedido y le pide ayuda para vencer al ejército de Kyoka. Y sabiendo que la muchacha no lo va a escuchar, el protagonista se corta varias falanges del dedo meñique, ya que los Synax usan dicho método para mostrar arrepentimiento. Y en medio de todo lo anterior, nos enteramos que Solork y Daru se conocen desde niños, ya que el protagonista hace años visitó la aldea de los Synax. Y bueno, ya con toda la cosa hablada, la jovencita acepta las disculpas y accede a cooperar con nuestro joven. Seguidamente, el protagonista les ordena a sus soldados quemar el bosque, ya que es el único lugar donde puede pasar el ejército de Alderamin. Luego de eso, dejan una abertura abierta, para que los soldados rivales puedan ingresar. En eso nuestro joven se entera que del otro lado hay un muchacho llamado Jin, el cual tiene una increíble habilidad para dirigir, lo que significa que la batalla no será fácil. Y en sí, ya la noche siguiente, ambos ejércitos se terminan enfrentando, donde Jin logra predecir el plan del protagonista. Entonces, con lo anterior en mente, envía un escuadrón de unos pocos soldados para que pueda romper las defensas. Por su parte, Solork comienza a movilizar sus tropas y consigue eliminar a todos sus oponentes. Sin embargo, otro escuadrón de Almerín entra en escena y los termina acorralando. Así que viendo que Daru y los Synax están en problemas, el protagonista se ve en la difícil decisión de si abandonarlos o ordenar a sus hombres contraatacar para salvarlos. Es ahí que el protagonista recuerda lo que pasó con Kana, así que sin vacilar, Solork ordena contraatacar. Y es que de esta manera él consigue salvar a los Synax y les ordena a sus reclutas que se retiren. Pero bueno, lamentablemente gran parte de su batallón perece en el proceso. Y resulta que ahora nuestro joven cuenta con nomás más de 400 soldados, mientras que el ejército rival tiene más de 10.000. Y a todo esto, la princesa Yamila le dice al comandante Igor que cuando la batalla termine, ella lo meterá preso por todas sus fechorías. Y por su parte, nuestro joven se pone al mando del ejército y comienza a organizar todo para la retirada de sus soldados. Entonces, con eso en mente, vuelve a iniciar el fuego con las cenizas del bosque. Jin usa un dirigible para cartografiar toda la zona, con el objetivo de crear una pista de obstáculos, aunque vemos que Prota no tiene idea de eso. Y en sí, las batallas inician, y el escuadrón de Solork consigue ponerse en ventaja, pero no obstante, el ejército de Almerín vuelve a atacar, y esta vez logran cruzar el fuego con caballos, los cuales fueron entrenados en aquellas pistas de obstáculos que te comenté antes. Es ahí que el protagonista se da cuenta porque Jin está sobrevolando la zona. Entonces, notando la desventaja, el protagonista pone al mando a uno de sus amigos, alegando que dejará el puesto para enfrentarse cara a cara con Jin. Es ahí que nuestro joven parte con Yatori, Daru y varios soldados más a luchar contra el ejército de Almerín. Y en el camino el protagonista tiene un momento de inspiración, y se le ocurre crear una doble trampa. Por lo que esa misma noche, cuando Jin y sus hombres llegaron a la entrada de la base, se dan cuenta que el ejército del imperio colocó heno con aceite en el camino, para encenderla cuando ellos pasen. Y teniendo en cuenta eso, Jin ordena avanzar lentamente. Es ahí que los soldados de Solork emergen del heno y asesinan a los caballos y a los soldados rivales. Y de un segundo para el otro, el campo de batalla que Jin pensaba que dominaba se volvió todo un caos. Entonces, conociendo la personalidad de su contrincante, Solork propone una negociación, a la cual Jin termina accediendo. Es así que la batalla se detiene y ambos bandos se sientan a negociar. Por su lado, Jin propone que el ejército del protagonista se rinda por completo, pero nuestro joven se niega y alega que a pesar de tener más soldados, eso no le asegura la victoria. Es por eso que él quiere que el ejército de Alderamin regrese por donde vino y abandone la idea de pelear.
Por su lado, Jin se burla de la petición, ya que en sí es una batalla de desgaste. El que tenga más reclutas es quien termina ganando. Pero en ese momento, sin dudarlo, Solork le ordena a su espíritu aliado que alumbre a Jin. Es el que el protagonista le dice a su rival que esa luz es un indicador, que si no acepta las condiciones, un francotirador le va a volar la cabeza. Aunque bueno, claro que en realidad no hay nadie apuntando. Es entonces que Jin se come esa mentira y termina aceptando el trato. Es así que la batalla con Alderamin termina, aunque bueno, al menos por ahora. Seguidamente todos los soldados de Solork logran retirarse con éxito, y cuando los reclutas llegan al palacio, la princesa Yamila los recibe con todos los honores, principalmente al protagonista. Y ya unas horas después, vemos que el comandante Igor es condenado a muerte, ya que en completo uso de razón organizó un genocidio, conspiró contra el reino y además se le atribuyen varios crímenes de guerra. Y dejando eso de lado, y esa misma noche, la princesa Yamila convoca a Solork para hablar. Entonces cuando los dos se reúnen, la soberana le pide a nuestro muchacho que ascienda a lo más alto del ejército, para así cambiarlo todo desde su núcleo, ya que el imperio está en decadencia. A lo que el plan de la princesa es que nuestro muchacho llegue a ser un líder indiscutible, para orquestar un golpe de estado y luego de eso entrar en batalla con Kyoka. Pero en sí el objetivo de ese conflicto no es ganarlo, sino perderlo para que aquella república, o sea Kyoka, destruya el imperio y la gente pueda vivir mejor. Y es que de esta manera termina el resumen de la primera temporada de Alderamin on the Sky. Si les gustó, comenten soldado en los comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.